Rubén, lamentablemente el tiempo es nuestro enemigo. Yo quisiera quedarme conversando con ustedes mucho más. Es un tema que realmente y particularmente a mí me apasiona, ¿no? Un poco voy a intentar resumir algo que es bastante complejo, pues esto es casi todo lo que yo he recibido en mis estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad durante varios cursos. Entonces, es interesante ver cómo la tecnología va más allá del artefacto, ¿no? Va más allá del artefacto. Tenemos que entender, como decía Madeleine Agre, que en la tecnología se van inscribiendo discursos desde el que lo diseña, el que lo promociona, el que lo difunde y el que lo utiliza. Y muchas veces los ingenieros diseñamos ciertos artefactos y que terminan teniendo otro tipo de utilidades para las cuales nosotros no habíamos pensado en un inicio. Entonces es muy importante y a mí me parece súper interesante que hayan tantas preguntas, por eso les voy a pasar rápido y me he adelantado entregándoles las preguntas a los expositores, porque es un público de ingenieros. Y como ingeniera también, y viniendo de una escuela politécnica, me parece muy interesante que no se preocupen solamente por el artefacto y por el diseño netamente de la ingeniería. Es importante que vean qué es lo que la tecnología significa, que la tecnología va mucho más allá de la técnica. Y así sí, la tecnología puede estar a la orden del desarrollo de la sociedad. Entonces, a continuación, les paso con Diego y Emilio, que tienen una cantidad bastante grande de preguntas. Les he pasado para que intenten abordarlas lo más rápido posible cada una de ellas. Sí, bueno, muchas gracias, ¿no? Y muchísimas gracias por las preguntas. Hay una sobre todo que me parece encantadora, si cabe el término, ¿no? Y que dice, ¿qué puede todavía decirnos de los robots y que no pudo decir por falta de tiempo? Me voy a tomar unos 10 minutos entonces explicando. No, yo realmente quería hablar de ciertos casos, ¿no? O sea, me parecía que los casos podían ser anecdóticos. Pero claro, casos hay muchos, ¿no? O sea, voy a nombrar uno. Resulta que la policía recibe una llamada de alerta, ¿no? Emitida por uno de estos, bueno, robots también se pueden llamar, ¿no? Tipo Alexa, ¿no? Entonces, claro, llega la policía al lugar y estaba, en efecto, no digamos el novio, ¿no? Esto era en los Estados Unidos, ¿no? Amenazando con una pistola a su novia, ¿no? Por algún problema de celos, ¿no? Y claro, justamente este novio, en su paranoia, le dice, llamaste a la policía. Y eso es lo que entendió este Alexa como tengo que llamar a la policía, ¿no? Y fue gracias a este malentendido del robot, pues que llegó la policía y impidió probablemente un asesinato, ¿no? Entonces tenemos ahí un caso de robots que nos ayudan hasta sin querer, ¿no? Es decir, nos dan una mano sin siquiera habérselo pedido, ¿no? Bueno, también me preguntan, ¿no? Los ejércitos de robots, ¿qué tan cerca o lejos estamos? Bueno, razonablemente cerca, pero también ventajosamente razonablemente lejos, digamos, ¿no? Y también ahí depende de qué tipo de robot estemos hablando. Muchos de los drones de los que habló Emilio son, bueno, hay drones de guerra, ¿no? Simplemente son drones que están patrullando y destruyendo, ¿no? Entonces ya los tenemos ahí encima, ¿no? Ahora tal vez los robots humanoides estén un poquito más lejos, ¿no? De ir a la guerra con ametralladoras, pero hay compañías que están sumamente avanzadas, que tienen robots de distintas formas, no necesariamente humanoides, que hacen cosas admirables, ¿no? Entonces, estamos bastante cerca y esperemos que estemos también lo más lejos posible. ¿Cree que la tecnología es una mera herramienta a ser usada? Bueno, es una herramienta, ¿no? Pero un poco, como ya les dije, nos atraviesa, ¿no? La tecnología ya está dentro de nosotros, no podemos vivir sin tecnología, ¿no? Entonces, claro, si bien tal vez sería ir demasiado lejos del hecho de darle una característica humana, ¿no? De sentarnos al lado de la tecnología, compartir con ella nuestros sentimientos, pero ya está ahí, ¿no? No es una mera herramienta, ¿no? Y claro, por eso tenemos que aprender a compartir con ella y aprender a manejarla, ¿no? Y no dejar que nos controle, pues básicamente, ¿no?
Sí, solo complementando un poquito el tema de los robots y los soldados robots, creo que una cosa a considerar también es el tema de la privatización de la seguridad. Creo que mucho del tema de cómo la tecnología se está involucrando dentro de los procesos de seguridad es la participación de las empresas dentro de las Fuerzas Armadas. Esto está sucediendo mucho más en Europa y Estados Unidos, pero puede ser que también suceda acá. Voy a agrupar 3 preguntas. Una que dice, en base a lo expuesto, para tratar de disminuir la violencia, ¿a qué edad sería conveniente dejar que un niño joven interactúe con las nuevas tecnologías? La otra, ¿cómo pensar que un objeto como una canasta puede mediar? Bueno, junto a estas dos, porque creo que la idea es un poco hablar acerca de la canasta, no como la canasta en sí, sino como lo que la canasta representa. La canasta aquí, en este caso, es una representación de la mediación. Algo que llama mucho la atención, por ejemplo, en los proyectos de investigación sobre la inclusión digital en escuelas fiscomisionales del Ecuador, con la cuestión esta de tecnologías, es el hecho de que uno se da cuenta de varias cosas entre las interacciones entre los profesores y los niños. A veces, cuando más domina un profesor la tecnología, el profesor puede jugar entre ser el agente que media la relación entre el niño y el aparato, o en cierto momento que el aparato medie la relación entre el profesor y el niño. Cuando puede hacer ese juego, generalmente asociamos que no solamente existe un buen manejo de la tecnología, sino que existe un conocimiento y una experiencia profunda de la pedagogía. Ahora, cuando nosotros notamos que existe una disminución o no existe un buen manejo sobre la tecnología, generalmente el profesor termina por ser el mediador forzado entre la tecnología y el niño. Entonces, creo que uno de los elementos interesantes a plantear, no como una solución, no es esa la idea, es que la mediación implica tal vez, sí, empaparse sobre los conocimientos técnicos de la tecnología, pero también sobre sus representaciones y sus usos. No sé a qué edad debería empezarse a utilizar la tecnología, pero lo que podría decir es que son relaciones que necesitan ser mediadas. Los individuos en cierto momento de la madurez pueden mediar sus propias relaciones en ciertos aspectos, pero siempre es el valor de un tercero. Ayer en la conferencia de Verónica Egas y Jean-Luc Berkeler hablaban de la mediación como un tercer espacio. Este tercer espacio no necesariamente es un espacio físico, no es necesariamente un momento, sino también es justamente este lugar de una perspectiva diferente bajo la cual se regula. El tema de regulación viene a decir distribución del tiempo, distribución del lugar, por ahí. Otra pregunta era, ¿cómo se aborda o acoge, repara clínicamente un trauma cultural? ¿Se que ataca o destruye la cultura? Bueno, esta es una pregunta bastante complicada, porque tal vez tiene que ver mucho más con el proceso clínico de trabajar sobre traumas colectivos y traumas culturales. Pero creo que una de las cosas importantes de eso es retomar primero el espacio de escucha con las personas que han atravesado una situación traumática. Esto es para cualquier tipo de trauma, sea individual o colectivamente. Pero creo que un elemento interesante con respecto a la comunidad Shuar es que la identidad Shuar está básicamente centrada muchísimo en la relación que tienen con su propio territorio. Entonces, la reparación en términos traumáticos culturales implica cómo pueden recuperar, reparar lo imaginario y lo simbólico sobre ese territorio. A la par, es muy difícil por algunos aspectos. Primero, porque la amenaza no se ha ido. Todavía está ahí permanente la posibilidad de que sean desalojados definitivamente o temporalmente. No se sabe cuál es la situación de estos 70 hombres acusados de terrorismo, si ya se desvirtuaron esas acusaciones o si siguen. Ahí también hay una ambigüedad que resulta ser violenta, la incertidumbre. Entonces, lo que se puede trabajar es tal vez sobre ciertas certidumbres que tienen que ver con sus propios saberes. Creo que esa no es una solución en términos generales, no es una cura al tema del trauma, es un proceso, pero creo que en ese momento nos encontramos. Había otro elemento con respecto a la mediación, y es que el tema de la mediación implica un uso de la autoridad en la democracia. Es decir, se necesita una autoridad para que se regulen las relaciones. Pero la autoridad y el autoritarismo no son lo mismo. La autoridad también es ese ejercicio donde sí hay poder, pero este poder respeta el lugar del otro. Entonces es justamente desde esos ejercicios. Hay otras preguntas, creo que estas son nuevas. ¿Cómo se puede trabajar con jóvenes universitarios acerca del uso de tecnología? ¿Son aún adolescentes? Depende de la universidad, digo yo.
Yo creo que el tema del abordaje es interdisciplinariamente. En PUSE, por ejemplo, tenemos mucho este tema, sobre todo en la Facultad de Psicología, sobre los grupos de estudio. Los grupos de estudio son espacios en donde no hay calificaciones a los estudiantes, donde no hay evaluaciones, sino solamente intereses. Entonces hay un grupo de estudio, es con el que se me presentó, de subjetividades en la cultura digital. Ahí participan jóvenes profesionales en formación y recién graduados también. Y en esos espacios lo que nos damos cuenta es que el tener y atraer esos intereses para que cada uno trabaje sus intereses despierta preguntas y despierta también reflexiones. Entonces creo que es más bien la apertura a esos espacios, ¿sí?, como una posibilidad. Cuando se habla sobre los hackers y sus vertientes, ¿por qué no se enfatizan más aún sobre Facebook y su función ante el mundo entero? Estoy tratando de entender la pregunta, perdón. Bueno, el tema de la cuestión de la democracia del conocimiento creo que es una cuestión que tiene una doble cara, ¿no? Por un lado es esta idea de que socializar el conocimiento a través de las redes sociales u otro tipo de espacios es un punto esencial de la ética del hacker. Sin embargo, esta democracia del conocimiento también pasa por otra ambigüedad, y es que no siempre se socializa información fidedigna, sino opiniones muy subjetivas. La construcción de lo que llamamos la opinión pública creo que es un eje central sobre lo que sucede en las redes sociales y el hackeo. Pero también hay que preguntarse cuáles son los intereses que los hackers tienen. No todos los hackers son privados, hay hackers que trabajan para alguien. Entonces, en ese sentido creo que se trata mucho de escarbar sobre cuáles son las estructuras que existen debajo de las redes sociales. No debajo, o mejor dicho, que estructuran nada más las redes sociales. Una de ellas es que quienes usan redes sociales pasan a ser sistematizados dentro de un Big Data como básicamente el producto de la red social. ¿Sí? Hasta ahí. Tal vez solamente una última reflexión, ¿no?, que todos debemos hacernos, y es que recuerden un poco que en el Facebook uno se expone voluntariamente también, ¿no? Entonces ahí sí debemos un poco también responsabilizarnos nosotros, ¿no?, del hecho de que nos hacemos víctimas de violencia. Bueno, muchas gracias, Emilio y Diego. Ahora vamos a pasar a las preguntas de Rubén, pero íbamos a tener un coffee break luego. Lamentablemente hay problemas técnicos con el coffee break, así que vamos a tener luego de las preguntas de Rubén, la presentación de Tanguy y luego salimos al coffee break. ¿Ya? Entonces, también hay una pregunta y me he olvidado, desde el principio me dijeron que les diga que las jornadas son grabadas, y eso es en respuesta a una pregunta de que decían que quisieran contar con el material expuesto. Bueno, las jornadas son grabadas, creo que están después en una página web, no sé, bueno, ya me informaré de eso y les comento después. Ahora pasamos a las preguntas de Rubén, que igual le he pasado para que pueda prepararlas y así ahorrar un poco de tiempo. Ya. La pregunta es, ¿puede esta creatividad desviarse y crear violencia? En el fondo es cómo controlamos de alguna manera para que no, y pienso que más bien personalmente lo que debemos, y es una respuesta fácil, más bien tenemos que procurar impulsar, dinamizar todo verbo que ayude a que la creatividad se dé, romper más bien estas lógicas, ¿no?, que nos plantean una manera de pensar, una manera de hacer, una manera de proceder, ¿no? Básicamente lo que hace que los videojuegos, la narrativa, las novelas, ¿no?, cualquier expresión, la música, se dé y nos humanice, básicamente se fundamenta en la capacidad de ser creativos, de dar soluciones constantes a través de lo que conocemos, ¿no?, y utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Esa creatividad es la que hay que impulsar. Es verdad que los videojuegos nos plantean grandes, y es otra pregunta, grandes preguntas ahora, no solamente por los miles de millones de dólares que mueven anualmente, porque el Diego lo dijo muy rápido al inicio, la tecnología no solamente es el instrumento, sino aquello que nos vincula emocionalmente a ese dispositivo, ¿no?, a esa mediación al final que es, ¿no?, ese entre que viene a ser el dispositivo, esa posibilidad de conectarme a otros y contar de alguna manera lo que vivo, ¿no?
pero te plantea nueva cantidad de preguntas. Los videojuegos casi siempre van a reflejar aquello que la sociedad está construyendo, lo que está presente diariamente, ¿no? Los videojuegos no son ajenos a una realidad altamente violenta y que se caracteriza por una falta de cuidado estructural. Es otro gran tema que habría que ver. Es decir, en qué momento la humanidad entera hemos elegido caminos que nos orientan más, no al cuidado de las relaciones, al cuidado de las personas, al cuidado del entorno, sino más bien a todo lo contrario, ¿no? A un usufructo violento de todo, ¿no? Los videojuegos representan parte de esto con unos matices que habría que profundizar, ¿no? En nuestro caso vemos que el videojuego también tiene el poder de contar y narrar y de vincular a las personas, ¿no? Este aspecto es el que queremos utilizar nosotros, ¿no? Nos parece, nosotros y otros que están trabajando con el videojuego como una mediación. Esto era por la pregunta: ¿cuál sería la forma correcta de reaccionar frente a la violencia a través de los videojuegos? La forma correcta, y como todo, básicamente creo que lo importante es que esas preguntas suponen una constante reflexión, ya como sociedad, como grupos, como academia, ¿no? Orientar esa respuesta supone también una comprensión más profunda de lo que está pasando con este tipo de manifestaciones creativas de la industria y además que son los videojuegos, ¿no? Es igual como decir ¿cuánto control parental tengo que poner en la compu para que los chicos no naveguen donde no deben navegar? Y normalmente la pregunta tiene que ver, o la respuesta tiene que ver con cuánto queremos acompañar a las personas y dialogar sobre estos temas. A la hora del almuerzo, al final de la tarde, cuando estamos cansados, hablar de esto. ¿No? Para mí, muchas de las respuestas pasan por las capacidades de desarrollar diálogo, ¿no? Y escucha entre unos y otros. Es lo que diría así muy rápidamente. 2 preguntas más. Me preguntan quiénes manejan el underweb, si no me equivoco, y cómo se puede controlar. Bueno, hay un deep web, un dark web, es decir, hay realidades en Internet, ¿no?, que permiten intercambiar cantidad de información que no es ni muy común y que muchas veces está asociada normalmente con aquello que es mercado negro y demás. Normalmente lo asocian. No es mi área, no voy a comentar, creo que más bien le correspondería al Diego más bien comentar esto, pero básicamente, ¿cómo controlar? La pregunta constantemente es cómo una sociedad se organiza, cómo nos organizamos frente a estas tecnologías. Básicamente es eso. Y finalmente, si hacemos algún tipo de trabajo colaborativo con psicólogos para la prevención de violencia en adolescentes. Estamos haciendo lo que les contaba, este tipo de eventos, actividades que son un granito de arena y que vendría muy bien un diálogo interdisciplinar también con la gente de psicología, que nos orienten también en esto, es decir, estamos entrando en un ámbito que tiene que ver también con situaciones que, cuando estamos hablando de un taller que se habla de navegación segura, probablemente algún chico, alguna chica haya tenido situaciones en las cuales hayan sido contactados por sexting, grooming, todos estos conceptos que comienzan a ser lastimosamente familiares para todos. Necesitaríamos más bien, sobre la pregunta, más bien hago la invitación a conversar y ver cómo generar intercambio de conocimiento por estos procesos. Diría hasta ahí. Bueno, muchas gracias a todos. O sea, creo que ahora nos queda claro que la tecnología no es solo un artefacto, sino es todo un proceso de construcción social, ¿no? Y creo que es un poco el mensaje que nos han dejado los 3 expositores. A continuación, vamos a pasar ya con la parte de adolescencia, ¿no? Vamos a recibir al profesor Tanguy Defoe de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, que nos va, el
el título de su presentación es El solar de las soleras a propósito de una experiencia de acogida de adolescentes. Tanguy Defoe es psicólogo clínico, psicoterapeuta en el Centro Chapelle aux Champs, acogiendo temas de adolescencia, es psicoanalista, formador, capacitador en formación en las prácticas en el campo de la adolescencia y de la juventud, formación en animación de talleres de expresión creadora. Bienvenido y bueno, paso la palabra a Tanguy.